Número 1. Se da la mayor aproximación entre la Tierra y Marte en casi 60.000 años. El 27 de agosto de 2003, Marte y la Tierra alcanzaron su máxima aproximación en un periodo de casi 600 siglos, cuando según los astrónomos llegaron a encontrarse a 55.758.006 kilómetros de distancia. A pesar de este acercamiento, a simple vista no pudieron verse grandes cambios. Sin embargo, con el uso de telescopios potentes, fue posible apreciar algunos detalles del planeta rojo que no se habían observado hasta entonces. Se estima que el último gran acercamiento ocurrió en el año 57.617 a.C., ocasión en que la distancia entre Marte y la Tierra se ubicó en torno a los 55.718.000 kilómetros, es decir, unos 40.000 kilómetros más cerca que en 2003. La siguiente gran aproximación ocurrirá el 28 de agosto de 2287. Número 2. Falleció Le Corbusier. Le Corbusier nació en el año 1887 y falleció el 27 de agosto de 1965, fue el sobrenombre profesional de Charles Edward Jenneret, un pintor, arquitecto y teórico franco-suizo, al quien se considera la figura más importante de la arquitectura moderna tanto por sus numerosas innovaciones como por la maestría y vigencia de sus obras. Entre sus preocupaciones destacó la necesidad de una nueva planificación urbana, adecuada a los condicionantes de la vida moderna. Una de las principales aportaciones de Le Corbusier fue la idea de liberar el territorio, construyendo una ciudad en bloques de cierta altura ubicados en grandes espacios libres y conectados por vías eficientes. Sus propuestas más radicales se recogen en la llamada Ville Radiuse, una especie de ciudad teórica que se fue concretando en numerosas propuestas, Plan Voisin para París, Plan Obus para Argel, Chandigarh, y tuvo una enorme influencia en el urbanismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, su intervención fue decisiva en el cuarto Congreso del CIAM, Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, y en la consiguiente redacción de la Carta de Atenas. En ella se estableció definitivamente el concepto de la zonificación, basado en la especialización de los sectores urbanos respecto a las funciones básicas del hombre: habitar, trabajar, descansar y circular. Durante la década de 1920, Le Corbusier elaboró numerosos proyectos urbanísticos y residenciales, pero solo pudo construir una serie de villas unifamiliares cercanas a París, que le sirvieron para concretar sus 5 postulados sobre la nueva arquitectura: bloques elevados sobre pilotis, pilares, planta libre, fachada libre independiente de la estructura, ventanales longitudinales, fenêtre longueur, y cubiertas planas ajardinadas. Número 3. Se lanza el libro Récords Guinness. El 27 de agosto de 1955 fue el primer lanzamiento del libro de los récords mundiales Guinness, una publicación de carácter anual que contiene récords de todo tipo, reconocidos internacionalmente. En 2003, el libro llegó a 100 millones de copias vendidas desde su primera edición en 1955. El origen de la publicación es curioso. El 10 de noviembre de 1951, Cyrus Weaver, director administrativo de la fábrica de cerveza Guinness, estuvo involucrado en una discusión durante una cacería de cuál sería el ave más rápida de Europa. En medio de esta curiosidad, se dio cuenta de que tal vez una publicación con las respuestas a estas preguntas podría tener éxito. Weaver decidió contratar a una agencia en Londres, perteneciente a Norris McQuirter y Ross McQuirter, para hacer esta investigación. El resultado fue la publicación de los libros de los récords en 1955. En la Navidad de ese año, el libro que se convertiría en el libro Guinness de los récords, había llegado a la cima de la lista de más vendidos en el Reino Unido. En 2005, Guinness designó el 9 de noviembre como Día Internacional de los Guinness World Records para alentar a los últimos récords mundiales, y la fecha se convirtió en un gran éxito. Número 4. En una azotea de Buenos Aires nace la radio comercial. Desde su invención, la radio había sido utilizada con fines científicos y militares. Un grupo de jóvenes emprendedores argentinos reunidos en la Sociedad Argentina de Radio monta una antena del edificio del Teatro Coliseo en el centro de Buenos Aires. El 27 de agosto de 1920 a las 21, transmiten la ópera Percival de Richard Wagner ejecutada en el Teatro Colón.
En los años siguientes, la radio pasará de denominarse LOR Radio Rivadavia. Con aquella transmisión nace la radiofonía comercial, un medio que sería el núcleo de la cultura mundial hasta la aparición de la televisión. Número 5. La guerra más breve de la historia. El 27 de agosto de 1896, las fuerzas del Imperio Británico se enfrentaron a las del Sultanato de Zanzíbar, en una guerra que se extendió durante tan solo 38 minutos, desde su comienzo hasta su fin. Aunque algunos informes históricos indican que el conflicto demoró 25 minutos, y otros estiman una duración máxima de 45 minutos, todos coinciden en señalarlo como la guerra más breve de la historia conocida. La contienda tuvo lugar en el archipiélago de Zanzíbar, una región actualmente semiautónoma de Tanzania, cuando la administración colonial británica ordenó al sultán Said Khalid bin Barghash al-Basaid que abdicara y este se negó. Barghash había asumido el poder 2 días antes, tras la sospechosa muerte de su primo, Ahmad ibn Tuaini, a quien ya había intentado arrebatar el trono en otras ocasiones. Sin embargo, el nuevo sultán no contaba con la necesaria aprobación de la corona británica. Tras el ultimátum británico, que expiró a las 9 horas del 27 de agosto, buques británicos iniciaron un bombardeo contra el palacio del sultán, en donde unos 3.000 zanzibaríes resistían el asedio con artillería y ametralladoras. El bombardeo incendió el palacio y neutralizó rápidamente a las fuerzas del sultanato, entre las que se contabilizaron unas 500 bajas. Al momento de la rendición, tan solo un marinero británico había resultado herido. Número 6. Falleció Tiziano Vecellio. Tiziano Vecellio nació en el año 1477 y falleció el 27 de agosto de 1576. Fue un pintor y figura principal de la escuela veneciana del siglo XVI y configurador de su tradición colorística y pictórica. Toda su obra tuvo la capacidad para dotar a las figuras de un sentimiento de aflicción convincente, de vida impulsiva, al tiempo que ordenó los hechos con realismo en el marco de paisajes de gran viveza. Su obra, que afectó de manera decisiva a la evolución de la pintura europea, proporcionó una alternativa poderosa y atractiva que la lineal y plástica tradición florentina seguida por sus pares Miguel Ángel y Rafael. Esta alternativa, que fue tomada por Petrus Paulus Rubens, Diego Velázquez, Rembrandt, Eugene Delacroix y los impresionistas, sigue viva en la actualidad. Por derecho propio, la obra de Tiziano se considera en la cima de los logros y éxitos en el campo de las artes visuales. Número 7. Día de la Defensa Nacional, Perú. Cada 27 de agosto, se conmemora el Día de la Defensa Nacional, que es una jornada de carácter cívico laborable, instituido el 20 de enero de 1989 por Ley número 25.005, en homenaje a la reincorporación de Tacna al territorio nacional. Uno de los pilares en que se basa la organización del país es el sistema de defensa nacional, el cual es integral y permanente, alcanzando los ámbitos internos y externos de la nación, donde se incluye la participación de toda persona natural o jurídica de acuerdo con la ley. El Perú es un país que goza de independencia, soberanía e integridad territorial de la República, garantizadas por las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea. La Policía Nacional, en tanto, brinda protección y ayuda a las personas y a la comunidad, combate la delincuencia, garantiza que las leyes se cumplan y otorga seguridad al patrimonio público, es decir, se encargan mayormente de la seguridad ciudadana. Número 8. Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra. Nació en la ciudad del Cusco el 27 de agosto de 1785, el mariscal Agustín Gamarra Mesía, que fue un militar y político peruano, que llegó a ser presidente constitucional de la República en 2 oportunidades, 1829, 1833 y 1839, 1841, y tuvo que sofocar 14 revoluciones. Invadió Bolivia y murió en Ingaví. Combatió al lado de los realistas españoles, pero luego pasó al bando peruano. Fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército Libertador en la batalla de Ayacucho en 1824 y 4 años más tarde, fue nombrado mariscal. A raíz de la derrota peruana en la guerra contra Colombia, derrocó al presidente Lamar y firmó la paz con este país.
Durante su mandato como presidente del Perú, 1829-1933, trató de construir el Gran Perú, un ideal cuya realización requería la anexión de Bolivia y que provocó un enfrentamiento continuo con los bolivianos. Apenas culminado su gobierno, fue exiliado a Chile, regresando en 1838 con la expedición de Bulnes, durante la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. En 1839 fue designado otra vez presidente del Perú, y redactó una nueva constitución de signo conservador y nacionalista. En 1841, Gamarra inició una nueva guerra contra Bolivia con el propósito de unirla al Perú o por lo menos, la ciudad de La Paz, ocupándola el 19 de octubre. El 18 de noviembre, ambos países se encontraron en la llanura de Ingaví, al este de La Paz. Al poco tiempo de iniciado la batalla, cayó mortalmente herido. Número 9. Fallece el dramaturgo español Lope de Vega. El llamado Fénix de los Ingenios, Félix Lope de Vega y Carpio nació el 25 de noviembre de 1562 en Madrid, España. Proveniente de una familia humilde, hijo de un bordador, Lope de Vega fue un niño y joven talentoso y estudioso, ya sea en el Colegio de la Compañía de Jesús, jesuitas, o en las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca. Lope fue un hombre de las artes y las armas, pues fue soldado en su primera juventud. Luego vivió varias relaciones amorosas durante los últimos años del siglo XVI. Estas vivencias lo marcaron y estimularon para versificar sobre el tema amoroso. La llegada del nuevo siglo XVII debió ser muy estimulante para un creador como Lope de Vega. Publicó la novela El Peregrino en su patria 1604, y el poema Arte Nuevo de Hacer Comedias 1609, donde desarrolló sus novedosas ideas en torno al teatro. El Fénix de los Ingenios fue tan fecundo como pocos en la historia de la literatura en Occidente. Dejó al mundo más de 1500 obras dramáticas y 3000 poemas. Para Cervantes fue nada menos que un monstruo de la naturaleza. Fuente Ovejuna, El Comendador de Ocaña, El Caballero de Olmedo, La Dama Boba, El Perro del Hortelano, en el teatro. O sus poemas épicos La Hermosura de Angélica, La Jerusalén Conquistada y La Dragontea. O sus poemas burlescos como La Gatomaquia, publicado un año antes de su muerte, han hecho de Lope de Vega un clásico de las letras hispánicas. Este genio literario murió en Madrid, el 27 de agosto de 1635. Tuvo un entierro masivo, popular y festejado. Número 10. Otros acontecimientos del 27 de agosto, 1770. Nace el filósofo idealista alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 1821. El tributo indígena es abolido. 1831. El británico Michael Faraday descubre el fenómeno de la inducción magnética. 1883. Se produce la erupción más violenta del volcán Krakatoa, en Indonesia. 1885. Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana, se hace inocular sangre de una tumoración verrugosa infectada con Bartonella bacilliformis. 1945. Nace en Moquegua, Fernando Cuéllar el Gato, futbolista y entrenador de fútbol peruano. Perteneció al Club Universitario de Deportes y jugó por la Selección de Fútbol del Perú. 1956. Nace el jugador Jorge Olachea, exfutbolista de Alianza Lima y del Deportivo Municipal. 1959. Nace Daniela Romo, cantante y actriz mexicana. 1976. 60 muertos por enfrentamientos raciales en Soweto, en Sudáfrica. 2001. El Congreso peruano aprueba levantar la inmunidad constitucional del expresidente Alberto Fujimori con el fin de acusarlo formalmente de crímenes de lesa humanidad.